Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la exposición. Nos habla, nos dice que evidencia las relaciones de control, comunicación y de interdependencia que existen entre las tres ramas del poder público colombiano, con los organismos de control y el Ministerio Público. Bueno, primero que todo es importante recordar que Colombia es un Estado social de derecho, donde tiene soberanía y donde se ejerce autoridad institucional en todos los rincones de la nación. El Estado colombiano está dividido en dos partes, las ramas del poder público y los organismos de control. Sin embargo, a pesar de ser estructuras diferentes, la Constitución colombiana de 1991 establece que éstas deben estar interrelacionadas entre sí para obtener un equilibrio que permita la estabilidad y el control nacional. Bueno, las ramas del poder público, ¿cuáles son? La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Voy a hacer como una pequeña reseña de qué se dedica cada uno como para entender un poco mejor. Tenemos la rama legislativa, la que crea, modifica, interpreta y deroga de su interior las leyes de la nación. Hablamos del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes. Tenemos también la rama ejecutiva, encabeza el presidente de la República, cumple funciones de jefe de Estado y es la suprema autoridad administrativa. Esta rama la conforma el gabinete con sus 13 ministros y los directores de los departamentos administrativos. Y tenemos por último la rama judicial, en la que administra la justicia en Colombia. Está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General, los diferentes jueces nacionales, tribunales y en todo el territorio nacional. Los entes de control son las entidades que, como su nombre lo dice, las encargadas de controlar todas las actuaciones del gobierno y entre ellas está la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Organización Electoral, la Registraduría, el Banco de la República y entre otras. Ya conociendo un poco de manera básica los conceptos de orden organizacional de los poderes estatales y sus entes de control, podemos decir para que el país funcione de manera correcta, estas deben estar relacionadas entre sí. Esto es como la máquina de un reloj, pues son piezas diferentes, pero su función lleva un resultado, o sea, lleva un resultado general, y al faltar una de ellas, esta causará algún impacto de la otra, o sea, todos son, o sea, es una sola máquina con diferentes piezas, pero que funcionan para un solo propósito. Eh, Podemos poner un ejemplo básico de la situación donde intervienen toda la rama judicial, todas las ramas del poder público, perdón. En este caso podemos hablar sobre la extradición. Eh, la extradición es el tratado, fue convenido que se realizó con el gobierno de los Estados Unidos para enviar a ese país a los narcotraficantes colombianos, que a pesar de haber delinquido aquí en Colombia, enviaban droga a los Estados Unidos. Interviene la rama ejecutiva, es decir, el presidente de la República, porque interviene, porque ahí es con el que hace la comunicación con el ministerio, con el ministro de Relaciones Exteriores, es el que pide la extradición pues, de ese narcotraficante, por decirlo así. Este tratado fue convertido en ley y fue aprobado en todas sus estancias finalmente en el Congreso de la República de Colombia, y aquí es donde interviene en la rama legislativa, que es la encargada de las leyes en Colombia. Para que ellas intervinieran, primero, ante todo, tuvo que haber una ley, y ya la ley ya existe, que es la ley de la extradición, que sin importar que hayan delinquido acá, pero al enviar droga a los Estados Unidos ya pueden ser extraditados. Y al final está el proceso para que todos estos narcotraficantes fueron puestos a disposición del gobierno del Estado, se realiza por medio de la Fiscalía. Y ahí es donde interviene la rama judicial. O sea, la Fiscalía o la rama judicial es el ente que coge al narcotraficante, lo captura y lo pone a disposición pues ya de los jueces y a ser extraditado como lo pide anteriormente el país, en este caso Estados Unidos.
Este es un claro ejemplo que todos de los poderes y las ramas del poder público en Colombia deben interactuar entre sí, partiendo que Colombia es un país democrático y unipresidencial, que tiene claras sus políticas de gobierno y las funciones de cada organismo.